Hola, buenos días. Soy Pablo Fregoso, soy el coordinador de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social y me invitaron de Nortearte para hacer algunas consideraciones alrededor del trabajo que desarrollamos en la institución y que tiene que ver con el fomento de la economía social, porque estimamos que es una forma de emprender que tiene mucho sentido para los jóvenes, por una parte, y también para incursionar en digamos que en un ámbito relativamente novedoso que tiene que ver con las empresas o las iniciativas creativas. Les comento muy brevemente que el Instituto Nacional de la Economía Social es una institución relativamente reciente, se creó a partir de la Ley de Economía Social y Solidaria que se decreta en el 2012 y en cuya ley que está establecido que lo que antes era el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad se convierta en el Instituto Nacional de la Economía Social, que es para la que ahora trabajo y que tiene por encargo, como les decía, fomentar la economía social como una parte importante de la actividad económica en el país. Esta economía social diríamos que es aquella que está formada por ese conjunto de actividades económicas y empresariales que desarrollan organizaciones de productores o de consumidores o de ahorristas, que de esas formas se puede uno encontrar muchas figuras asociativas que nosotros denominamos para efectos de nuestra parte administrativa los organismos del sector social de la economía. Y les decía que pueden ser productores, por ejemplo, productores rurales asociados, pueden ser consumidores, hay un buen número de cooperativas de consumo, y también ahorristas, por ejemplo, las cajas de ahorro, que hay un número importante, que son un componente muy relevante del sector social de la economía, que también son algunos de sus integrantes. Pero hay un elemento que es fundamental cuando hablamos del sector social de la economía y que tiene que ver con los atributos de esta forma diferente de hacer economía y que tiene que ver con algunos principios y valores que la definen. Por ejemplo, es una actividad económica que generalmente está realizada por organismos de propiedad social, es decir, es un conjunto de miembros organizados quienes son los poseedores de la empresa y que generalmente no están definidas sus participaciones por la mayor o menor cantidad de capital que aportan como en un emprendimiento privado convencional, sino que se rige sobre una serie de principios igualitarios de solidaridad, de cooperación, de reciprocidad y que se administran de manera asociativa. Esos son algunos elementos distintivos y uno que los condensa y que tiene que ver con el hecho de que normalmente estos emprendimientos de la economía social se hacen para resolver alguna necesidad social. Yo diría un ejemplo que muy recientemente conocí, que tiene que ver con un emprendimiento español, y lo cito porque me parece que es muy ilustrativo. Es una empresa de la economía social española que se hizo para resolver los problemas de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Es decir, la empresa se hizo para que esas personas puedan tener un empleo a través de una actividad productiva. En este caso, la empresa tiene que ser rentable para efecto de poder realizar todas esas tareas. Pero insisto, el fin último de este emprendimiento no es, como en el caso de que lo hacen, producir yogurts, sino producir yogurts para poder emplear a este grupo de población en particular. Les decía entonces, pues,
de que es un emprendimiento de economía social el que se hace para producir bienes y servicios socialmente necesarios, que se gestiona democráticamente, donde cada persona tiene un voto y no decide en función del mayor o menor número de acciones, que la propiedad social de los bienes productivos y además de que sus resultados se reparten de manera equitativa, no igualitaria, esto es importante señalarlo, sino de manera equitativa. Quien más trabaja, quien más aporta en el proceso productivo de la empresa, es quien recibe mayores beneficios de la misma. Y generalmente estos emprendimientos tienen un compromiso con la comunidad y en el caso en que su ámbito así lo requiere, por supuesto un gran compromiso con el medio ambiente. Este asunto del compromiso con la comunidad creo que es particularmente importante cuando uno está pensando en emprendimientos creativos como los que ustedes están tratando de llevar adelante. Yo no diría cuál es la razón para que emprendamos de manera grupal y no de manera individual como la mayoría de los emprendimientos lo hace. Y esto tiene que ver con una serie de reflexiones que normalmente deben ser parte de los procesos de construcción de emprendimientos de la economía social y que parten de algunas preguntas como ¿qué puedo lograr en grupo que no puedo lograr yo solo? ¿No? Y creo que muchos de estos esfuerzos creativos tienen que ir por ese lado. Y sobre todo una pregunta o una reflexión central. Nos unimos no porque tenemos problemas comunes, sino porque tenemos un proyecto común para atenderlos. Esto me parece que es fundamental de por qué emprender en grupo. Además, emprender en grupo tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, es la posibilidad de unir talentos y recursos de los integrantes de los colectivos. Tiene también la posibilidad que les permite compartir riesgos y compartir costos. Y sobre todo cuando se trata de producciones que no son propiamente del sector de la creatividad, sino tienen que ver, por ejemplo, con los pequeños emprendimientos de productores rurales, ¿no? El asociativismo le permite una serie de ventajas que individualmente no podría desarrollar. Por ejemplo, tener mayor poder de negociación. El pequeño productor pobre normalmente es objeto de comprar en la punta de la cadena donde los insumos son más caros o ser objeto de coyotaje porque sus volúmenes de producción son muy pequeños. Sin embargo, cuando uno puede imaginarse al pequeño productor asociado, es posible pensar que puede tener acceso o mejor acceso a tecnología, tiene la posibilidad de poder gestionar de mejor manera conocimientos técnicos y por supuesto tener mayores ventajas en términos de producción y productividad. Esos son algunos de los elementos centrales de por qué emprender en grupo. Sin embargo, emprender en grupo no es algo sencillo y tiene que estar inmerso en una serie de elementos, y yo diría que en particular para estos emprendimientos culturales o creativos es muy importante. En primer lugar, emprender en grupo tiene que tener en el origen la confianza. La decisión de unirse para hacer un emprendimiento debe surgir en primer lugar de esa condición básica, es tener la confianza en los otros compañeros con los que se está asociando. Que los objetivos comunes sean lo suficientemente fuertes para poder mantener esa sensación de atractivo de la idea para que quienes se integran en el colectivo puedan avanzar con mayor facilidad. Por supuesto, cuando se emprende de manera colectiva, los elementos de comunicación son fundamentales. Sin una buena comunicación, un colectivo tiene grandes dificultades para poderse desarrollar adecuadamente. Los colectivos además deben de tener un elemento fundamental que es la constancia. No pueden descansar, deben estar permanentemente empujándose unos a otros y eso es clave en cualquier emprendimiento.
Por supuesto, un emprendimiento de estas características no puede dejar de lado la planeación. No se puede uno tirar al agua simplemente por una iniciativa del momento, sino hacerlo de manera planificada, y eso ahorra una serie de inconvenientes a la hora de desenvolver sus proyectos. Un elemento muy común también cuando se trabaja en colectivos son los desacuerdos, y por lo tanto otra característica que habrá que tener muy en cuenta es la forma en que estos conflictos, estas diferencias se resuelven al interior de los colectivos, y además saber acatar los directivos. Cuando uno se asocia para un emprendimiento, necesariamente tendrá que poner una estructura y tener a la cabeza a alguien que representa el colectivo, y es importante en ese sentido tener la posibilidad de acatar la autoridad de quien hayamos decidido que sea quien guíe el trabajo del conjunto. Y por supuesto, cuando los asuntos se mueven en la forma colectiva, la transparencia y los mecanismos de control son fundamentales, ¿no? Cuando hay un conjunto de actores al interior del colectivo, es elemental ser transparentes, que hay una rendición de cuentas y que el colectivo disponga de mecanismos de control de manera de asegurar adecuadamente el control colectivo de la gestión del emprendimiento de que se trate. Ahora bien, en la experiencia que hemos desarrollado en estos años de trabajar alrededor del fomento del sector social de la economía, encontramos que hay algunos aspectos importantes, y creo que ustedes, como personas interesadas en integrar esos colectivos para el desarrollo de asuntos creativos, culturales, es bueno que los tengan en cuenta. ¿De dónde sale la idea? Y creo que quienes hayan iniciado por este camino podrán estar de acuerdo sin demasiados problemas. Tiene que ver con la cercanía entre los integrantes. ¿De dónde surgen las ideas que hacen que un colectivo se integre? Yo diría que básicamente por la amistad, por la cercanía que hay entre unos, tal vez porque asistieron juntos a la escuela, tal vez porque viven en el mismo barrio. En fin, estos elementos que hacen que uno se sienta cercano a otras personas generalmente están en la base de este tipo de emprendimientos. Esta cercanía también se traduce en tener necesidades y aspiraciones comunes. Solamente cuando hay esta coincidencia de cercanía y convergencia alrededor de una necesidad o una aspiración es cuando las posibilidades de emprender aumentan. Por supuesto, la empatía es una parte importante en el desarrollo de la evolución del grupo. Ser empático, poder tener la capacidad de ponerse en los zapatos del compañero, es un elemento clave para poder avanzar adecuadamente y poder integrar un grupo. Por supuesto, tener el respeto de los demás y sobre todo tener la confianza es otro elemento fundamental para este tipo de emprendimientos. Tener normas de trabajo consensuadas que nos permitan que luego no ande algún compañero por ahí diciendo que ese no es lo que se trataba de hacer, que él no estaba de acuerdo. Esos son elementos fundamentales para que el grupo continúe unidos. Es importante, por supuesto, cuando tiene uno que emprender un grupo, poder identificar las habilidades diferentes de cada quien y sobre todo poder ponerlas todas en sintonía para que el funcionamiento del grupo se dé adecuadamente. Y un elemento central que tiene que ver con algo del corazón de lo que hacemos. El proyecto tiene que tener un sentido empresarial. Como les decía hace un momento, en la experiencia española esta de desarrollar un proyecto para la producción de yogur que incorpore
a personas con este tipo de discapacidades que les señalaba. Esto parte de identificar las habilidades de cada quien. Si es posible que el colectivo sepa cuáles son los potenciales de cada quien, juntarlos y hacer una buena proyección de los mismos será en beneficio del emprendimiento grupal. Y finalmente diría que a la hora de ponerle nombre y apellido al grupo, es fundamental también que ustedes conozcan cuál es la figura organizativa que resulta más adecuada para el emprendimiento que vayan a realizar. Hay cooperativas y hay otras formas de organización que existen en la legislación, pero no todas tienen las mismas características. A la hora que ustedes decidan un emprendimiento cultural, será importante también que para efectos administrativos que son relevantes, que ustedes tengan identificada cuál es la figura que más se ajusta a las necesidades del trabajo que van a emprender. Estos son los elementos que yo podría comentarles y espero que para los compañeros de Nortearte haya cumplido con el objetivo de poder no confundirlos demasiado en este esfuerzo por desarrollar su plataforma. Muchas gracias.